El cielo sobre la tierra se había convertido en un campo de batalla. Naves de guerra alienígenas, enormes y amenazantes, cubrían el sol mientras descendían desde la órbita. Los Seri no habían venido a negociar ni a advertir, sino a conquistar. Sus cañones de plasma desataban un fuego abrasador sobre las ciudades, derribando edificios, transformando las calles en cráteres de lava y reduciendo a polvo los monumentos de la humanidad. En todo el mundo, los gobiernos se sumieron en el caos, intentando montar una defensa ante una fuerza abrumadora. Los Seri esperaban su misión. Ya habían conquistado 100 mundos antes, cada uno cediendo ante su superioridad tecnológica. Creían que la Tierra no sería diferente. Estaban equivocados. Entre los escombros de Nueva York, un soldado solitario permanecía firme. Su rostro estaba manchado de tierra y sangre, su armadura de combate quemada por las llamas de la batalla. Aunque su rifle estaba maltrecho, lo sostenía con firmeza. Los últimos restos de su unidad yacían rotos a su alrededor, sus cuerpos esparcidos sobre el concreto destrozado. Estaba solo, superado en número y rodeado por gigantescos guerreros alienígenas. Un comandante Seri, de casi 3 metros de altura, dio un paso adelante. Su exoesqueleto Kitous brillaba bajo la luz parpadeante de los rascacielos en llamas. Se burló en su lengua gutural, convencido de que el humano era demasiado débil para responder. Pero el soldado no tenía miedo. Escupió sangre al suelo y se limpió la boca con el dorso de la mano. Luego, apretando los dientes, pronunció palabras que resonarían en la historia. Te atreviste a atacar la tierra, ahora pagarás. No fue solo una amenaza, fue una promesa. Y los Seri pronto descubrirían la aterradora verdad sobre la humanidad. La resistencia había comenzado. Los primeros días de la invasión fueron una masacre, pero los humanos no se derrumbaron, se adaptaron. Los ejércitos dispersos alrededor del mundo, antes divididos por fronteras y política, ahora luchaban como uno solo. Los civiles se convirtieron en soldados, los científicos orientaron sus mentes hacia la guerra, y las fábricas que antes producían autos y computadoras, ahora fabricaban armas diseñadas para explotar cada debilidad alienígena. Y su arma más poderosa era la rabia. Los Seri nunca habían enfrentado algo así. La mayoría de las especies conquistadas suplicaban piedad, se rendían al primer signo de derrota. Pero los humanos, ellos luchaban incluso cuando no les quedaba nada. No solo se defendían, cazaban. En las ruinas de Tokio, un grupo de ingenieros pirateó los sistemas de los Seri, convirtiendo sus máquinas de guerra contra ellos mismos. En los bosques de Brasil, guerrilleros usaban su conocimiento del terreno para emboscar a los invasores, atacando desde las sombras como fantasmas. En los desiertos helados de Siberia, francotiradores humanos eliminaban comandantes desde kilómetros de distancia, con disparos precisos e implacables. Y en los cielos sobre la tierra, los pilotos supervivientes libraban una desesperada guerra aérea, esquivando láseres y misiles alienígenas, llevando sus viejos pero resistentes jets más allá de sus límites. Los Seri tenían tecnología superior, pero los humanos poseían algo aún más poderoso: determinación. El soldado solitario que se había enfrentado al comandante en Nueva York no fue olvidado. Su desafío se difundió como un incendio, videos de su último combate y sus palabras: «Te atreviste a atacar la tierra, ahora pagarás», se transmitieron en todos los refugios humanos. Se convirtió en un símbolo. Y pronto, la tierra no solo luchaba por sobrevivir, sino por vengarse. La marea de la guerra comenzaba a cambiar. Los Seri esperaban una conquista rápida. Lo que obtuvieron fue una guerra para la que no estaban preparados. Por primera vez en su historia, sentían miedo. La flota Seri, antes una fuerza imparable, se encontró atrapada en una pesadilla que no entendía. Los humanos se negaban a rendirse. Cada centímetro del suelo terrestre era un campo de batalla, cada ciudad una fortaleza, cada calle derruida una trampa mortal. Los Seri tenían en número, en potencia de fuego y tecnología, pero nada parecía importar. Al principio, descartaron la resistencia humana como una necedad. Creían que aplastar la rebelión era solo cuestión de tiempo. Pero a medida que los días se convertían en semanas, esa creencia vaciló. Y llegó el primer golpe verdadero a su invasión.
En las ruinas destrozadas de Londres, un escuadrón de ingenieros humanos logró lo que ninguna especie alienígena había conseguido antes: capturaron una nave Comando Seri. No fue solo un acto de rebeldía, fue un acto de guerra a una escala que los Seri nunca habían enfrentado. Usando tecnología invertida, los científicos humanos trabajaron sin descanso para penetrar en los sistemas de la nave. Descubrieron las debilidades de la flota Seri, diseccionaron sus estrategias y encontraron vulnerabilidades que ninguna especie había explotado jamás. Con ese conocimiento, los humanos contraatacaron con más fuerza que nunca. Naves Seri, antes consideradas invencibles, comenzaron a caer del cielo. Sus escudos, una vez impenetrables, fallaron ante ataques humanos precisos. Las mismas armas que habían causado destrucción en la Tierra ahora eran usadas contra ellos. Por primera vez, los Seri no eran los cazadores, sino la presa. El punto de inflexión llegó cuando la resistencia terrestre, ahora organizada como una fuerza global unificada, lanzó una contraofensiva. En Estados Unidos, los Seri habían establecido su centro principal de mando de guerra en Washington, D.C., confiando en que el liderazgo humano había sido destruido. Pero no habían contado con la imprevisibilidad del ingenio humano. El plan fue brutal, desesperado y brillante. Una coalición de antiguos comandos especiales, expertos en guerra cibernética y combatientes voluntarios infiltró el corazón de la fortaleza Seri. Armados con armas alienígenas robadas, se movían como sombras en la noche, eliminando patrullas, saboteando líneas de suministro y hackeando sus sistemas. Cuando llegó el momento adecuado, enviaron un mensaje único, transmitido por todas las redes de comunicación Seri. Era un rostro que los invasores reconocían. El mismo soldado que se había quedado solo en Nueva York, el que había pronunciado las palabras que se convirtieron en el grito de batalla de la Tierra. Su rostro estaba golpeado, sus ojos ardían con furia, y su voz sonaba fría como el acero. Les dimos la oportunidad de irse. No nos escucharon. Ahora es nuestro turno. Con esas palabras, los humanos desataron el infierno. Explosiones iónicas arrasaron Washington, D.C. en un ataque sincronizado. Los combatientes de la resistencia emergieron de las sombras empuñando armas humanas y alienígenas, destrozando las filas Seri con una eficiencia aterradora. Tanques improvisados, construidos con piezas recuperadas y tecnología enemiga reutilizada, avanzaban por las calles aplastando todo a su paso. Desde el aire, naves Seri secuestradas pilotadas por humanos descargaban fuego sobre el enemigo. Los Seri, que alguna vez creyeron que la Tierra caería en días, ahora estaban rodeados, superados y superados. Pero la verdadera devastación llegó cuando los hackers humanos, infiltrados en el centro de mando Seri, ejecutaron su movimiento final. Habían penetrado la red de mando de la flota Seri y con un solo comando la apagaron. En los cielos de la Tierra, las naves alienígenas se apagaron a mitad de vuelo, sus escudos parpadearon y murieron, sus armas dejaron de disparar. Una flota que alguna vez dominó la galaxia quedó colgada en órbita, indefensa, como presas esperando el golpe final. Y los humanos lo dieron sin vacilar. En un ataque global coordinado, todas las fuerzas de defensa restantes de la Tierra, todas las armas Seri recuperadas, cada piloto que aún podía luchar, dirigieron su potencia de fuego hacia arriba. Misiles, cañones de riel, cañones de plasma, todo fue liberado en un acto final de venganza. La flota Seri, una vez orgullosa y poderosa, ardió. Y por primera vez en la historia, los Seri huyeron. Pero la Tierra no había terminado. La guerra comenzó con una invasión. Ahora era el momento de la represalia. La retirada Seri fue un espectáculo nunca antes visto en la historia galáctica. Su imperio había conquistado 100 mundos, reducido civilizaciones a polvo y gobernado con mano de hierro durante siglos. Nunca habían perdido una guerra. Nunca habían huido de una batalla. Hasta ahora. Los restos de su otrora poderosa flota se arrastraron hacia el espacio profundo, sus naves de guerra maltrechas, su estructura de mando destruida. Los cielos de la Tierra, que una vez oscurecieron por la presencia ominosa de dreadnoughts alienígenas, ahora estaban llenos de los restos humeantes de sus naufragios. Pero la humanidad no celebraba aún. Los Seri habían venido a borrar la Tierra de la existencia. Habían masacrado millones,
convertido ciudades en cementerios y llevado a un planeta entero al borde de la extinción. Y ahora que huían, la humanidad solo tenía una cosa en mente: venganza. Mientras las últimas naves Seri abandonaban la órbita terrestre, el nuevo Consejo de Guerra humano se reunió en lo que quedaba de Ginebra. Antes un lugar de paz y diplomacia, ahora servía como el centro neurálgico del contraataque de la Tierra. Líderes militares, científicos y combatientes de la resistencia, todos los que habían sobrevivido a la invasión, se congregaron alrededor de un mapa holográfico de la galaxia. Por primera vez en la historia, la humanidad estaba unida bajo una sola bandera, y su primera misión era clara. Rastreemos su retirada, dijo el general Vázquez, el líder endurecido de las fuerzas militares supervivientes de la Tierra. Quiero saber exactamente a dónde huyen. Un equipo de especialistas en guerra cibernética, utilizando datos Seri robados, trabajó durante toda la noche. Al amanecer, tenían la respuesta. Los Seri se replegaban hacia un puesto avanzado fortificado en un sistema estelar cercano, un planeta llamado Black 7. Era una fortaleza militar, fuertemente defendida y hogar de decenas de miles de tropas Seri. Perfecto, dijo el soldado cuya rebeldía había encendido la resistencia. Su nombre era el capitán Eric Cole, y su rostro se había convertido en el símbolo de la ira de la Tierra. Señaló la pantalla holográfica, con los ojos ardiendo de furia. Vinieron aquí esperando una victoria fácil, dijo. Ahora les mostraremos lo que significa ser casados. Las fuerzas terrestres no tenían una gran flota ni enormes naves de guerra, pero poseían algo mucho más letal: la ingeniosidad humana. Reutilizaron tecnología Seri, la analizaron y mejoraron a una velocidad que nadie esperaba. En semanas, habían ensamblado una flota de naves alienígenas robadas, equipadas con modificaciones humanas, sistemas de puntería más agresivos, maniobrabilidad mejorada y armas afinadas para la destrucción. Los Seri habían subestimado a los humanos una vez. No vivirían lo suficiente para repetir ese error. La flota de invasión, formada por los mejores pilotos, soldados y unidades de guerra cibernética de la Tierra, se lanzó desde bases ocultas en todo el planeta. Su misión no era solo contraatacar, sino enviar un mensaje claro: te atreviste a atacar la Tierra, ahora vamos por ti. Black 7 no los vio venir. Los Seri, aún tambaleándose por su derrota desastrosa, creían que la Tierra era demasiado débil para retaliar. Sus defensas eran laxas y sus fuerzas desprevenidas. No tenían idea de que la muerte ya caía del cielo. La flota humana emergió del hiperespacio como una tormenta. Se movieron rápido, golpeando objetivos clave antes de que los Seri pudieran reaccionar. Instalaciones militares explotaron en enormes bolas de fuego. Torretas defensivas fueron hackeadas y volteadas contra sus propios soldados. Luego llegó el asalto terrestre. Eric Cole y su equipo descendieron sobre la superficie en naves Seri robadas, cortando las líneas enemigas como una cuchilla en carne viva. Lucharon con brutal eficiencia, no como conquistadores, sino como verdugos. Por cada ciudad humana que había ardido, quemaron 10 puestos Seri. Por cada vida humana perdida, tomaron 100 a cambio. Los Seri suplicaban por rendición. Algunos intentaron huir. Otros arrojaron sus armas, esperando clemencia. Pero la humanidad no tenía piedad que ofrecer. Black 7 se convirtió en un cementerio. Y eso fue solo el comienzo. De vuelta en la Tierra, la noticia del contraataque se esparció como fuego salvaje. La gente que una vez fue víctima de una invasión alienígena ahora se alzaba victoriosa, pero no se conformaban con una sola batalla. La guerra por la venganza apenas comenzaba. La humanidad ya no era una especie esperando su destrucción. Ahora eran quienes iban a incendiar la galaxia. La caída de Black 7 sacudió al Imperio Seri. Habían esperado que la humanidad fuera otra víctima olvidada en su larga historia de conquistas. En cambio, habían creado una pesadilla, una especie que se negaba a morir, que se adaptaba más rápido que cualquier enemigo que hubieran enfrentado y que ahora estaba impulsada únicamente por la venganza. En toda la galaxia, gobernadores y oficiales militares Seri se apresuraban a preparar defensas. Flotas fueron reposicionadas, mundos fortaleza reforzados, sectores enteros puestos bajo ley marcial. Nada sería suficiente.
porque la humanidad había declarado la guerra. Y la guerra era todo lo que conocían. En la Tierra, la tecnología serí capturada se llevaba al límite. Ingenieros humanos, impulsados por la rabia y la desesperación, trabajaban día y noche para desbloquear los secretos de las máquinas enemigas. Y en ese proceso crearon algo aterrador. En cuestión de meses, los centros industriales de la Tierra, reconstruidos desde las cenizas de la invasión, comenzaron a producir naves de guerra a un ritmo sin precedentes. Pero no eran solo diseños serí robados, eran naves humanas, diseñadas para la aniquilación. Más rápidas, más letales, más brutales que cualquier cosa que la galaxia hubiera visto. Sus nombres eran advertencias, retribución, ira, venganza, fuego infernal. Cada una promesa de que los pecados de los serí serían pagados con sangre. Y en el corazón de esta nueva flota estaba una nave, la más grande y temible que la humanidad había construido. Su casco reforzado con placas serí recuperadas, sus armas una mezcla de potencia alienígena y humana. Su nombre era susurrado como una oración entre los soldados terrestres. Día del juicio. Eric Cole estaba en su puente, mirando al vacío infinito del espacio. La guerra estaba lejos de terminar. Los serí aún controlaban docenas de mundos, cada uno un recordatorio de las atrocidades cometidas. Recuperamos lo que nos robaron, dijo Cole con voz fría y ojos ardientes. Quemamos su imperio hasta los cimientos. Los oficiales a su alrededor asintieron. No había dudas ni miedo. La Tierra ya había sufrido lo peor que la galaxia podía arrojarles. Ahora era su turno de atacar. El primer objetivo fue Drus Prime, un mundo clave en el suministro serí, profundamente dentro de su imperio. Estaba fuertemente fortificado con defensas orbitales y escudos planetarios que habían resistido intactos durante siglos. Los serí creían que era impenetrable. Estaban equivocados. La flota humana emergió del hiperespacio como un huracán. A diferencia de los serí, que luchaban con precisión y estrategia calculada, la humanidad peleaba con furia. No solo deshabilitaban naves enemigas, las destrozaban. No solo invadían el planeta, lo arrasaban. Las fuerzas serí intentaron mantener la línea. Fracasaron. Por cada humano que caía, cientos de serí morían gritando. La batalla duró menos de un día. Cuando el sol se puso en Drus Prime, la bandera serí había sido arrancada. En su lugar, ondeaba un símbolo nuevo, el emblema de la Tierra, el primer mundo conquistado por el imperio humano. Por toda la galaxia, la noticia de la represalia humana se difundió como un incendio. Otras especies, que antes temían a los serí, comenzaron a levantarse. Facciones rebeldes lanzaron levantamientos en mundos ocupados. Colonias enteras declararon independencia. Y en el centro de todo estaba la Tierra. Los serí habían iniciado esta guerra. Ahora, la humanidad la terminaría. La caída de Drus Prime era solo el comienzo. La humanidad había probado el sabor de la venganza. Y no se detendrían hasta que el imperio serí fuera polvo entre las estrellas. Las naves de guerra humanas se extendieron por la galaxia como un incendio incontrolable. Atacaban con una precisión aterradora, apareciendo de la nada, desmantelando defensas serí y desapareciendo antes de que llegaran refuerzos. Los serí, antes gobernantes indiscutibles de la galaxia, ahora eran cazados. Sus fortalezas ardían, sus flotas se fragmentaban y sus líderes, alguna vez arrogantes e intocables, huían como ratas, desesperados por encontrar un lugar donde esconderse. Pero no quedaba donde correr. Porque la humanidad estaba llegando. En el puente del día del juicio, el capitán Eric Cole cruzaba los brazos mientras miraba el mapa holográfico del imperio serí. Era vasto, abarcando cientos de sistemas, pero estaba sangrando. Y los humanos eran los que tenían el cuchillo. ¿Cuál es el siguiente objetivo?, preguntó con voz fría, su furia contenida pero siempre presente. Un joven estratega señaló un planeta en lo profundo del espacio controlado por los serí. Borak. Un astillero principal. Si lo tomamos, no podrán reemplazar sus pérdidas. Cole asintió. Entonces lo tomamos. Y así comenzó el siguiente asalto de la humanidad. Borak era la columna vertebral del ejército serí. Producía miles de naves de guerra cada año,
cada una destinada a mantener su imperio en pie. Si caía, los Seri no solo se debilitarían, quedarían paralizados. La flota humana emergió del hiperespacio en formación perfecta, cada nave lista para la destrucción. Esta vez, no hubo tiempo para advertencias ni negociaciones. Esto ya no era guerra. Era exterminio. La primera oleada de naves humanas aniquiló las defensas orbitales en minutos. Ataques precisos desactivaron los sistemas automatizados del astillero. Las flotas Seri intentaron contraatacar, pero eran lentas y predecibles. La humanidad había aprendido de su enemigo. Ahora eran mejores. El asalto terrestre fue igual de brutal. Soldados de élite humanos, mejorados con tecnología Seri robada, descendieron sobre la superficie como ángeles vengadores. No tomaban prisioneros. Los Seri que antes esclavizaron y masacraron sin piedad a especies más débiles, ahora recibían la furia humana. Fábricas ardían. Astilleros se derrumbaban. Batallones enteros Seri eran aniquilados antes de poder formar una defensa. Cuando la batalla terminó, Borak era un páramo de metal retorcido y cuerpos destrozados. Y la humanidad había ganado otra vez. El Senado Seri, el Consejo de Gobernantes que controlaba la galaxia sin miedo, estaba ahora en pánico. Cada vez que se reagruparan, los humanos atacaban. Cada vez que preparaban una contraofensiva, los humanos lo superaban. Y lo peor, cada vez que suplicaban por paz, la humanidad los ignoraba. Porque la Tierra no había olvidado. Recordaban las ciudades incendiadas, a los millones que murieron, a las familias borradas de la existencia. Y habían jurado una cosa: los Seri nunca tendrían la oportunidad de repetirlo. La guerra estaba llegando a su fase final. Solo quedaba un lugar para atacar: el mundo natal de los Seri. Era hora de acabar con ellos. El mundo natal de los Seri, Selas, había resistido milenios como el corazón indiscutible de su imperio. Un planeta de torres de obsidiana, complejos militares interminables y palacios de poder donde el Senado gobernaba con puño de hierro. Nunca había conocido la guerra, hasta ahora. Porque la Tierra había venido por venganza. La flota humana llegó al espacio de Selas como la ira de un dios vengativo. Lo que antes era un sistema próspero, lleno de naves Seri y rutas comerciales bulliciosas, ahora era un cementerio. Decenas de flotas Seri, antes destinadas a defender el imperio, habían sido aniquiladas en batallas previas. Los que quedaban eran solo sombras de su antiguo poder, superados en número, en armamento, y lo peor, aterrados. Y tenían todas las razones para estarlo. Porque los humanos no vinieron a conquistar. Vinieron a destruir. En el puente del día del juicio, Eric Cole observaba cómo su flota se movía en formación. Cientos de naves humanas, algunas robadas a los Seri, otras construidas con la tecnología recuperada de la Tierra, rodeaban el planeta como un lazo apretándose alrededor de su presa. Los Seri enviaron una transmisión desesperada, suplicando clemencia. Los Seri nunca suplicaban. Y ahí estaban. Cole miró el mensaje entrante, apretando la mandíbula. Recordaba los gritos de Nueva York, los cuerpos carbonizados en Tokio. Los Seri no pidieron piedad cuando llegaron a la Tierra. ¿Por qué deberían recibirla ahora? Corten la transmisión, ordenó. Comiencen el bombardeo orbital. El cielo se convirtió en fuego. Los escudos planetarios, los más fuertes de la galaxia, resistieron solo 4 horas antes de colapsar. La primera oleada de misiles humanos convirtió sus imponentes torres en escombros. Los ataques de plasma destrozaron sus palacios dorados. Explosiones rasgaron las calles por donde antes caminaban los senadores Seri, creyéndose intocables. Entonces llegó el asalto terrestre. Soldados humanos de élite, con armaduras hechas de tecnología alienígena recuperada, cayeron sobre las ciudades como heraldos de la muerte. Se movían como fantasmas, sus tácticas eran precisas, sus armas implacables. El ejército Seri, que alguna vez fue el terror de la galaxia, luchó con todo lo que tenía. No fue suficiente. Por cada humano que caía, 100 Seri morían gritando. Por cada calle que defendían, los humanos quemaban 10 en represalia. Esto no era una batalla. Era un juicio. El Senado Seri, los gobernantes del imperio,
Hicieron su última resistencia en el gran palacio, el corazón mismo de su dominio. Se atrincheraron tras muros de acero, rodeados por sus mejores guerreros. Creyeron que podrían negociar, que al rendirse, se salvarían. Todavía no entendían. La humanidad no quería paz. Cole lideró el asalto final personalmente. Su equipo irrumpió en las puertas del palacio, cortando a los guardias serí como si no fueran nada. Los senadores, temblando, suplicaban por sus vidas. Ofrecían poder, ofrecían riqueza. Cole levantó su rifle. «Te atreviste a atacar la tierra», dijo con frialdad. «Ahora pagarás». Luego apretó el gatillo. Y el imperio serí murió. Selas ardió. Las últimas flotas serí fueron destruidas. Su especie, que una vez gobernó la galaxia, ahora no era más que un puñado de sobrevivientes dispersos, huyendo de los fantasmas de los miles de millones que habían masacrado. Y la humanidad había ganado. Pero se habían transformado en algo más. Ya no eran solo supervivientes. Ahora eran los nuevos dueños de las estrellas. Y la galaxia jamás volvería a ser la misma. La era de la Tierra había comenzado. Los incendios en Selas duraron semanas. La otrora gloriosa capital del imperio serí quedó reducida a cenizas y ruinas. Sus torres, símbolos de poder, eran ahora esqueletos derruidos bajo un cielo cubierto de humo. Los últimos restos del pueblo serí, aquellos que lograron sobrevivir, vagaban por las ruinas como fantasmas. Habían gobernado las estrellas, pero ahora eran una especie rota y moribunda. Y la Tierra se aseguró de ello. A bordo del día del juicio, Eric Cole observaba desde el puente cómo las llamas del mundo serí parpadeaban abajo. Su rostro, antes lleno de rabia, ahora estaba frío como el hielo. La victoria debería haber sabido a justicia. Pero se sentía vacía. «Lo logramos», dijo uno de sus oficiales a su lado. «Ganamos». Cole exhaló lentamente, apretando los puños. ¿Realmente habían ganado? Sí, habían vengado a la Tierra. Pero al hacerlo, se habían convertido en algo distinto. La humanidad ya no era el desvalido que luchaba por sobrevivir. Ahora eran los nuevos conquistadores. Y la galaxia nunca lo olvidaría. La destrucción del imperio serí envió ondas de choque por toda la galaxia. Especies que alguna vez sufrieron bajo el yugo serí celebraron su caída en planetas distantes. Los esclavos eran ahora libres, sus cadenas rotas por la ira de la Tierra. Pero no todos veían a la humanidad como salvadores. Para algunos, eran peores que los serí. La rapidez con la que los humanos se adaptaron a la guerra aterrorizaba al resto de la galaxia. Ninguna especie había combatido como la Tierra. Ninguna civilización había transformado su sufrimiento en pura e implacable venganza. Ahora, susurros recorrían el vacío. La galaxia había cambiado un amo por otro. Y la Tierra era mucho más peligrosa. Entre las ruinas de su otrora gran imperio, los últimos serí supervivientes suplicaban clemencia. Algunos intentaban huir a las sombras de la galaxia, buscando refugio en mundos inexplorados. Otros se rendían, implorando por sus vidas. Pero la Tierra estaba dividida. Muchos humanos exigían la exterminación total. Querían borrar a los serí de la existencia, tal como ellos habían intentado hacer con la Tierra. Sin embargo, una pequeña facción abogaba por la misericordia. Creían que si la humanidad destruía a toda una especie, no serían mejores que los monstruos contra los que habían luchado. Se llevó a cabo una votación entre los nuevos líderes de la Tierra. La decisión fue clara: los serí serían exiliados. Los remanentes supervivientes de su especie fueron cargados en naves y enviados al vacío profundo. Desterrados de la galaxia conocida, vagarían entre las estrellas para siempre. Su otrora poderoso imperio no sería más que una historia fantasmal. Pero algunos susurraban que los serí nunca olvidarían. Que algún día podrían regresar. Con el imperio serí destruido, la Tierra quedó sola como la fuerza más poderosa de la galaxia. Y el poder exigía orden. Los líderes de la resistencia, antes soldados y luchadores por la libertad, se convirtieron en gobernantes. Se formó un nuevo gobierno, no una democracia, sino un imperio militarizado, forjado en las llamas de la guerra. La Tierra ya no luchaba por sobrevivir.
Ahora dominaba las estrellas. Las flotas humanas patrullaban el antiguo espacio Seri, haciendo cumplir sus propias leyes. Planetas enteros juraban lealtad al imperio humano. Algunos lo hacían voluntariamente. Otros no tenían opción. Las demás especies alienígenas, antes oprimidas por los Seri, ahora temían a la humanidad. Celebraron cuando la Tierra destruyó a sus antiguos amos. Pero al despejarse el humo, comenzaron a preguntarse si simplemente habían cambiado un tirano por otro. Algunos intentaron resistir el dominio terrestre. Fueron aplastados. El mensaje era claro: sométense o sufran el destino de los Seri. Algunas especies se arrodillaron de inmediato, jurando lealtad al nuevo imperio humano. Otras desaparecieron en el espacio profundo, buscando evitar la ira de la Tierra. Pero pocos susurraban sobre la rebelión. Porque en todo imperio siempre hay quienes se niegan a arrodillarse. No todos los humanos estaban orgullosos de en lo que se había convertido la Tierra. Recordaban cuando la humanidad luchaba por la libertad, no por la conquista. Cuando defendían, no dominaban. Ahora se estaban convirtiendo en aquello que una vez odiaron. Una resistencia secreta comenzó a crecer dentro de las propias filas de la Tierra. Soldados que antes lucharon por venganza, ahora peleaban por redención. Se llamaban a sí mismos la Última Luz. Su objetivo era detener al imperio humano antes de que se convirtiera en una nueva era de terror. Y si eso significaba luchar contra su propia gente, así sería. Mientras la Tierra extendía su dominio por las estrellas, algo se agitaba en la oscuridad. Algo antiguo. Algo mucho peor que los Seri. Una sonda de espacio profundo lanzada desde la capital de la Tierra desapareció cerca de los sistemas muertos. Una región espacial tan temida que ni siquiera los Seri se habían atrevido a explorarla. Antes de perder la señal, la sonda envió una última transmisión. Una única imagen. Una flota. No Seri. No humana. Algo distinto. Y luego una voz. Una voz profunda e insondable que heló la sangre de todos los científicos que la escucharon. Los vemos, Tierra. Los vimos destruir a los Seri. Ahora venimos. La humanidad había luchado para sobrevivir. Habían conquistado para vengarse. Pero ahora enfrentarían algo más allá de la guerra. Porque la verdadera prueba del poder de la Tierra apenas comenzaba. El mensaje de los sistemas muertos envió una ola de miedo por el liderazgo terrestre. Durante años, la humanidad había sido la fuerza imparable. Los cazadores, los conquistadores, los gobernantes. Habían quemado el imperio Seri hasta los cimientos, reducido a cenizas a sus enemigos y se habían establecido como el poder dominante en la galaxia. Pero ahora algo más los observaba. Algo más antiguo que los Seri. Algo que nunca les tuvo miedo. Y lo peor, estaba en camino. El Consejo de Guerra de la Tierra, antes símbolo de unidad humana, estaba dividido. Unos querían prepararse para la guerra y atacar primero, antes de que esta amenaza desconocida actuara. Otros argumentaban que la Tierra ya había perdido demasiado y que no podía permitirse otra guerra tan pronto. Pero Eric Cole, él había visto demasiada muerte. Había peleado durante demasiado tiempo. Y en su interior sabía una cosa. Debemos estar listos. Así que en secreto, los mejores científicos, ingenieros y estrategas de la Tierra comenzaron a prepararse para lo peor. Construyeron armas como nunca antes había visto la galaxia. Entrenaron soldados para una guerra contra lo desconocido. Enviaron exploradores a los sistemas muertos en busca de respuestas. Pero ninguno regresó. El primer encuentro real ocurrió 6 meses después. Una flota humana de espacio profundo que patrullaba el límite del espacio conocido desapareció sin dejar rastro. Al principio, la Tierra pensó que fue un accidente, una falla en el salto hiperespacial. Luego, una cápsula de escape flotó de vuelta al espacio humano. Dentro, un solo sobreviviente. Un hombre que había enloquecido. Sus ojos estaban huecos. Su cuerpo cubierto de cicatrices que ninguna arma conocida pudo causar. Gritaba cuando intentaron interrogarlo. Se arañaba la cara, repitiendo una y otra vez. No son como los Seri. No conquistan. Consumen. Antes de que alguien pudiera detenerlo, se quitó la vida.
La humanidad creyó ser la fuerza más peligrosa de la galaxia. Estaban equivocados, porque algo mucho peor había llegado. Se les llamaba el ocaso. Una especie que no conquistaba, no esclavizaba, no negociaba. Borraba. Sus naves eran monstruosas, nada parecido a lo que la galaxia había visto. Negras, dentadas, pulsando con una energía que los escáneres humanos no detectaban. Sus armas no disparaban rayos ni proyectiles. Desgarraban la realidad misma, convirtiendo naves enteras en polvo en segundos. Y sus soldados no estaban vivos. Eran sombras. Figuras envueltas en armaduras de obsidiana, que se movían más rápido de lo que el ojo humano podía seguir. No hablaban. No dudaban. Devoraban todo a su paso. Y ahora habían puesto la mira en la Tierra. La guerra contra el ocaso no era una guerra. Era una masacre. Flotas humanas, antes imbatibles, eran destrozadas como papel. Planetas caían en días. Sus poblaciones eran borradas sin dejar rastro. Las armas que aplastaron a los Eri no servían contra este nuevo enemigo. Por primera vez desde el ascenso de la Tierra, la humanidad estaba superada. Y por primera vez, Eric Cole sintió algo que no había sentido en años: miedo. Pero la humanidad no había luchado tanto solo para morir. Tenían una última oportunidad. Un plan desesperado y arriesgado que podría salvarlos, o acabar con ellos para siempre. Los científicos de la Tierra descubrieron una debilidad. El ocaso no eran invencibles. Sus naves y soldados no eran de este universo. Eran intrusos que existían en una realidad a medias, entrando y saliendo del espacio como fantasmas. Por eso las armas convencionales no funcionaban. Por eso nadie podía detenerlos. Pero si la Tierra lograba abrir una brecha entre realidades, si lograban exponer completamente al ocaso, podrían matarlos. Era una apuesta, una última resistencia. Y si fallaban, no quedaría nada. Ni historia, ni memoria, nada. La última flota de la Tierra se reunió sobre los restos ardientes de Marte. Allí, la humanidad haría su última resistencia. El ocaso llegó en millones. Sus naves negras y dentadas llenaban el cielo, oscureciendo las estrellas. Entonces Eric Cole dio la orden. Activen la bomba de la brecha. Un dispositivo construido con la última tecnología terrestre abrió un agujero en la realidad misma. Y de repente, el ocaso ya no eran intocables. Por primera vez, las armas humanas dieron en el blanco. El enemigo imposible e invencible sangraba. Y la humanidad desató el infierno. La batalla duró 3 días. La flota terrestre quedó casi destruida. Millones de humanos murieron. Planetas enteros se perdieron para siempre. Pero el ocaso fueron erradicados. La bomba de la brecha hizo lo que ninguna especie había osado. Cerró el portal entre dimensiones, atrapando al ocaso en su propio mundo. Para siempre. La humanidad había ganado. Pero a un costo inimaginable. La Tierra ya no era solo un sobreviviente. Ya no era solo un imperio. Se habían convertido en algo completamente distinto. Habían matado a dioses. Y la galaxia nunca se recuperaría.